Estás escuchando Nutrición y Mente, el programa donde hablamos sobre salud, alimentación y ciencia, con Estrella Rubio. Patrocina nutrimente.es. Muy buenas, queridos oyentes de Onda Capital. Estáis escuchando Nutrición y Mente, un programa patrocinado por nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y de nuevo os doy la bienvenida a este programa en el que abordamos numerosos temas dentro del ámbito de la nutrición. Y para hablar de todo esto, como cada día tenemos con nosotros a Estrella Rubio Romero, dietista nutricionista de Nutrimente. Muy buenas, Estrella. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy es nuestro sexto programa y vamos a dedicarlo a un tema que es bastante interesante, de hecho. El tema del disfrute y el placer en torno a la comida y a la filosofía. Un término, sobre todo, yo he escuchado un término, gastrosofía, aunque tú también le haces bastante hincapié y creo que es bastante prometedor y que nos va a dar bastante de qué hablar. Además, en este programa hablaremos también con Paola Chacón, que es una cocinera y nutricionista que nos ayudará a entender un poquito más qué es eso del buen comer y el buen pensar. Por lo tanto, bueno, dejamos claro que este programa entra dentro de la sección Hablamos con. Y bueno, Estrella, tengo que decirte una cosa, y es que es la primera vez que escucho el término gastrosofía. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues que no me extraña, porque este término es cierto que ya se va escuchando un poquito más, pero hace unos años era algo así como un exotismo y también lo que implica esa palabra. Yo tengo que confesarte, Javier, que para mí hablar de gastrosofía y tener este programa hoy me ha hecho levantarme por la mañana con mucha intensidad. Yo he sentido mucha ilusión de poder hablar de algo por lo que me brota pasión. Me acuerdo que la primera vez que me preguntaste cuando iniciábamos el programa que cómo me definía yo, y yo te decía, yo me considero una persona apasionada por encima de todo, y es que siento pasión en todo lo que se relaciona con la comida, más allá de llevarte el alimento a la boca. De todo el proceso, ¿no? Podríamos decir. Sí. Desde conseguir el alimento, incluso desde pensarlo, hasta que nos llevamos el alimento a la boca, incluso estamos con gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, yo me voy a permitir una licencia muy rápida, autobiográfica, pero es que me parece que lo introduce todo esto. Andaba yo en mis años de Madrid, hace ya unos cuantos, y estaba en el Matadero, había una conferencia que de repente esas tardes que estaba en casa y dije, me apunto, y me fui. Me fui a la sala del lector del Matadero y de repente asistí a una conferencia de un filósofo francés. Creo que mi idilio por Francia, el francés y los franceses es un secreto a voces. Entonces ahí estaba escuchando a Michel Onfray, que es un filósofo hedonista, y que, bueno, a partir de ahí mencionó un término que yo no había escuchado hasta ahora, que era la gastrosofía. Y es que este filósofo argumentaba el placer en torno al alimento más allá, como decimos, de aquello que te llevas a la boca. Es la búsqueda, es la preparación, es el entorno, es la persona, es la compañía, es la música, es la textura, es el sabor de la lengua con la textura y paladear el alimento. Es todo aquello que envuelve al acto de comer. Fíjate cómo un término tan intenso, tan profundo, con tanta fuerza, no ha sido definido por la RAE. Yo me lo pregunto, sinceramente. Hombre, de hecho, claro, es un término que yo creo que el hecho de que no haya sido definido por la RAE es por lo que te he dicho yo, es la primera vez que he escuchado este término. Pero sí que es cierto que el concepto que define no es nuevo y de hecho yo considero que lo hemos llegado a ver en numerosos casos, ¿no? Ya no solamente por todo lo que acompaña, sino también incluso el entorno en el que nos ubicamos a la hora de preparar esa comida. Claro, por ejemplo, no es lo mismo comernos un producto que hemos cogido nosotros en el campo que uno que hemos ido a comprar en el supermercado o en un mercado especializado, en una lonja si es pescado, o en un pueblo donde hagan unas carnes impresionantes como aquí en la Sierra Norte de Sevilla. Claro, evidentemente yo me imagino que Francia tendrá algo que ver en torno a esto, ¿verdad?
todo, tiene que ver todo en todo esto. A ver, la cultura que se transmite de generación en generación en Francia sobre la cultura gastronómica para mí es indescriptible y única. Yo no había visto algo tan potente, pues el tiempo que yo tuve la oportunidad de vivir en Francia, para mí era admirable ver a un niño de 4 o 5 años, la madurez con la que se sienta a la mesa a disfrutar con el resto de la familia de lo que está comiendo. Ahí no hay menú infantil de nugget, ahí no hay un dale la tabla al niño para que se ponga a jugar o a entretenerse y no nos dé la monserga, claro, sino ahí lo que hay es un profundo respeto hacia la comida. Eso implica, sin duda, tiempo. Cualquiera que me esté escuchando podría decir, bueno, qué forma de idealizar un país general de tantos millones de personas. Obvio que esto no es todos los días así. Quizás claro, a lo mejor pues en los encuentros familiares, de fines de semana, pero se percibe un amor a la comida diferente. Por ejemplo, esto implica tiempo. Para hacer una compra de estas características, para poder cocinar, para poder tener una comida de 3-4 horas, yo he asistido a comidas en Francia de 5, 6 y 7 horas en las que no solamente se comía, sino que se hablaba en torno a multitud de temas, pero relacionados al final con el acto de comer. La verdad es que podría hablarte sobre muchas cosas, sobre el placer de la comida, pero me gustaría que lo adentráramos un poquito, Javier, en la cuestión del placer, del disfrute y si realmente está bien entendido el disfrute, porque ¿cómo entendemos el disfrute en realidad? Claro, yo la pregunta realmente que me surge en torno a todo esto, yo deduzco que tendrá que ver con el tipo de educación que hayamos tenido en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Evidentemente en Francia han tenido otro tipo de educación que se ha transmitido de generación en generación hacia los más pequeños para que tengan otro concepto de lo que es el comer, ¿no? Uh-huh. Claro, eso aquí en España no lo hemos percibido, sí que lo podemos ver en algunos lugares, sobre todo en la zona norte. Sí que he podido ver ciertas diferencias con respecto al sur de España. Sí que es cierto que aquí también las sociedades gastronómicas del País Vasco, por exactamente, ejemplo. Y en Cataluña igual, y en Navarra tenemos un montón de... Bueno, de hecho, esa alta cocina, esa innovación que tan de moda está últimamente, con esos tantos restaurantes estrella Michelin. Incluso aquí en Andalucía estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el caso de Ángel León, el chef del mar, y algunos otros, que bueno, han querido innovar, han querido traer nuevos conceptos gastronómicos, pero claro, ¿qué hacemos cuando tenemos este concepto pero no tenemos la educación a la hora de sentarnos a una mesa? Claro, es que efectivamente ahí está la clave, la educación. Es que tenemos que educarnos, ser educados en torno a la gastronomía, al disfrute, sobre todo al disfrute, porque ¿cómo entiende la sociedad actualmente el placer por la comida? Por ejemplo, yo pienso que experimentar la sensación de placer de comer debería ser enseñada en la escuela desde que somos pequeños. Por ejemplo, alejarnos de la idea de comer hasta reventar, beber hasta ya no poder más, porque no hay contradicción más extrema al placer que el exceso. El exceso contradice el disfrute. Mira, en este sentido, hay una filósofa, una profesora de filosofía de secundaria, feminista, ya es una profesora retirada, Maite Larrauri, de filosofía para profanos, y escribía, os voy a leer: preferimos la prohibición y el permiso a la moderación que nace de unos límites puestos por uno mismo. Preferimos que se nos diga que está prohibido beber antes de que se deje a nuestra iniciativa saber cuánto y cuándo. La moderación es fruto de la reflexión y del conocimiento de uno mismo, y cada estómago tiene una medida. Claro. Y yo cuando leí esto, lo primero que pensé fue, nada más con la primera frase, yo en consulta se la entregaría a cada persona que veo. Preferimos la prohibición versus permiso a la moderación que nace de unos límites propios. Yo es algo que escucho en consulta a diario, Javier. Estrella, vengo a que tú me pongas límites, vengo a que me digas qué es lo que tengo que comer, porque yo
no sé hacerlo, o yo no puedo ponerme límites a mí misma. Claro, que a lo Esto mejor es fuerte. que a lo mejor no son límites lo que necesita esa persona, sino el simple hecho de una reconcepción, por así decir, de lo que es el acto, todo lo que envuelve al acto de comer. Bueno, de hecho, te iba a preguntar si este tema tenía cabida en tu consulta. Ya me estás respondiendo tanta pregunta. Claro, por supuesto, sobre todo, y tiene tanta cabida porque en el momento en el que una persona entiende el placer como culpa, fíjate, los placeres culpables, ¿no? Pero en el momento en el que entendemos el placer como algo negativo, o si, bueno, es que me voy a ir a todo lo que me gusta es ilegal o engorda, ¿no? Lo que no mata engorda, como Pues, se dice, ¿no? Pues si es que al final tenemos dichos populares por doquier de aquello que da placer, bueno no es, o por lo menos como si acaso me va a engordar, pero bueno no es. Entonces, confundimos el placer con la cantidad, con la velocidad. Si me gusta una comida, me la como muy rápido y además quiero repetir. Y es que verdaderamente comer en abundancia se confunde con comer bien, o con ser un buen comedor, o por ejemplo, en el momento en el que se plantea comer menos cantidad, una persona puede llegar incluso a sentirse muy frustrada, porque lo viven como que van a dejar de disfrutar. Esto es un temón en la consulta, en el momento en el que se le explica y se conversa con el paciente en torno a las cantidades, porque genera una sensación de calma, de alivio, de seguridad, tener un estómago muy lleno, satisfactoriamente lleno, incluso en exceso. Entonces es muy importante con estos pacientes cuestionar esta creencia, claro. Respetar las cantidades que mi cuerpo necesita, que seguro serán mucho menores cuando se vean desde la conciencia, desde la tranquilidad y sobre todo también eso, desde la calma, ¿no? Bueno, de hecho, me gustaría comentarte un caso que también tiene que ver relacionado con Francia. Y es que, de hecho, hablando de todo este tema, y ya que antes has comentado también sobre Michel Onfray, este filósofo hedonista, me ha venido a la cabeza un programa de televisión que se emite en la 2 que se llama Le Carnet de Julie, las recetas de Julie, que bueno, es una mujer que recorre toda Francia y lo que hace realmente es mostrarnos en cámara pues un mogollón de platos típicos de diferentes regiones de Francia, de diferentes pueblos, diferentes ciudades, pero desde el momento en el que se decide lo que se va a comer hasta que se empiezan a buscar los ingredientes, se recogen del campo, si se van a la zona de Bretaña incluso hemos visto imágenes en las costas, en las lonjas y demás, y nos hemos encontrado pues... Luego hay un comentario que suelta mucho mi madre cuando vemos este programa, que incluso en casas perdidas, esas casas idílicas y perdidas en medio del campo, hasta ahí comen bien. Hasta ahí, ¿qué cocinas tienen? O sea, ¿qué cocinas tienen? ¿Cómo están educados para saber cómo hacer de comer, cómo comer bien? Mira, claro. para mí... Sí, perdona. Sí, a eso es lo que para mí, Le Carnet de Julie, que nada más descubrí ese programa, yo explosioné de placer, pensé qué bien, qué gran favor nos están haciendo emitiendo programas de este tipo, porque fomenta mucho el placer por la comida, pero también el respeto. El respeto a uno mismo parte por respetar aquello que estás comiéndote. Si realmente tú, y esto lo podríamos conectar con el programa anterior que decíamos de si yo no me acepto, si yo no me respeto, si yo no me valoro, pues si sí lo hago, si me respeto, me acepto y me valoro, quiero lo mejor para mí y por tanto quiero la mejor calidad, quiero poder tener el tiempo de disfrutar y en definitiva quiero poder elegir la mejor materia prima, una buena... Es que hasta se me ocurre hasta la cerámica que se pueda utilizar de un plato, de un vaso. Todo esto sin duda tiene mucho que ver y tiene cabida en esta gastrosofía que estamos hablando, sin duda. Claro, es que es un tema amplísimo. De hecho, ya te he comentado sobre este programa, que además hace mucho hincapié sobre todo también en los entornos en los que se come, la mesa, la disposición, la decoración, la vajilla que colocan, la colocación de los platos en la mesa incluso. Hablábamos antes de cantidades, esas cantidades, tanta variedad de platos diferentes. La elección, por ejemplo, de los tipos en Francia es alucinante, los tipos de patata. Mira, permíteme un símil rápido, pero sería algo así como una cata de vino. Creo que a nadie se le ocurriría, si va a hacer una cata de vino, tomarse pues media botella de cada uno de los vinos que va a probar. Si tú solamente con algunos sorbos de una copa de vino pruebas, saboreas, vas
detectando nuevos aromas, nuevas fragancias. Todo eso te permite que el disfrute sea progresivamente mayor sin necesidad de requerir cantidades. Y aquí podría ligar una vez más, porque es un tema que saco continuamente, pero la cuestión de el aumento de peso, que ahora, por ejemplo, en muchas generaciones infantiles está viéndose la obesidad infantil. A mí me gustaría muchas veces, a modo voyeur total, pero me encantaría meterme un poco en las ventanas y en las casas para ver el tiempo realmente que se le dedica a la comida en familia, a estar todos a la mesa, un poco a lo Carnet Julie, pero en España y en nuestro día a día, porque falta mucho de tiempo de dedicación. Bueno, de hecho es muy interesante, y es que, de hecho, para este programa también tenemos a una invitada bastante especial, que es Paola Chacón, autora del blog La Cocina de Pao. Y es un espacio que invita a despertar el arte del buen comer, e incluso cuando tienes alergias e intolerancia, pues bueno, es muy interesante de verlo. Paola es doctora en medio ambiente, es ingeniera, es nutricionista y recientemente también es mamá. Pero sobre todo es una apasionada del alimento y del alma y el cuerpo. Y la tenemos en directo con nosotros. Paola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Paola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta y emocionada de participar en estas conversaciones tan nutritivas. Bueno, nosotros estamos encantados de tenerte con nosotros. Y bueno, Paola, a mí me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿crees que en la vida actual puede existir una afinidad entre el buen comer, el buen pensar y el buen vivir? Bueno, a ver, como poder se puede, pero necesitamos apagar la tele cada vez que estemos comiendo. Creo que eso es una actividad que se repite muchísimo, por ejemplo, aquí en España, en los casos que yo conozco, tanto en mi trabajo como a nivel de familia y todo lo demás, está como directamente relacionado el comer, independientemente sea el almuerzo o la cena, con el estar viendo la televisión. Y no solo estar viendo la televisión con un programa tan maravilloso como el que ustedes estaban diciendo hace rato, sino nada más y nada menos que con las noticias. Con las noticias que se emiten nada más que a hora de comer y a la hora de cenar, o sea... Exactamente. Entonces al final es muy difícil para encontrar ese equilibrio entre el buen comer, el buen pensar, si tenemos ese estímulo de fuera tan abrumador, ¿no? Entonces puede existir, pero también es como necesitamos que sea una decisión personal, el decir, bueno, yo apago la tele aunque el morbo me pueda, pero yo decido apagar la tele porque voy a entregarme al proceso y al acto de comer. A mí me gustaría, perdona Javier, te interrumpo un segundito, pero me gustaría introducir a Paola un poco porque las personas que estén escuchando creo que es necesario primero que visiten el blog de Paola, porque la cocina de Pao es algo así como un despliegue gastronómico en torno al amor a la cocina. Yo creo que te puedes imaginar, Javier, el motivo por el que invito a Paola a este programa, porque realmente me une a ella una visión desde la filosofía, la reflexión, el placer, el disfrute en torno a la comida. Y como bien decíamos, Paola, mucho más allá del acto de comer, es un acto de respeto, ¿verdad? Una visión y una pasión, de hecho. Sí, es un acto de respeto y sobre todo de respeto más que a uno mismo, de respeto al otro que nos está acompañando en ese acto de alimentarnos, en ese acto de comer. Y de respeto, incluso si nos vamos un poquito más allá, en el mundo en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos, sí. Alimentarnos no es solamente ingerir lo que engorde más o lo que engorde menos, o lo que esté de moda o lo que no esté de moda, sino tiene más que ver con cómo me quiero, cómo necesito sentirme. Claro. Que al final, uniéndolo a lo que ustedes estaban diciendo hace ratito, desde mi punto de vista es una toma de decisión. Pero claro, aquí podemos entrarnos a filosofar. Y si yo no estoy bien, hazlo por favor. si yo no estoy bien, las decisiones que tome pues serán quizás mucho de forma, ¿no? Y no de fondo. Uh-huh. Y ahí es donde yo trabajo también mucho la filosofía en las sesiones con personas o en conversaciones a pie de calle, y es la importancia de irnos al fondo de lo que nosotros hacemos, desde el trabajo hasta el alimento.
Entonces... ¿Y qué sueles recibir por parte de ellos en esas sesiones que tienes tú? ¿Qué impresión, así por contarnos un poquito en términos generales, pero en torno al placer y al disfrute y a ese respeto de la comida, qué impresión tienes tú de las personas con las que trabajas? Pues mira, la mayoría de veces a mí me entristece un poco la respuesta, ¿no? Porque la respuesta casi siempre es: ¿en serio yo soy merecedor del placer? Tú me estás diciendo que yo merezco sentir placer cuando como. Exacto, es que está ahí. Una todo. pregunta fuerte, ¿eh? Una pregunta fuerte. Y por supuesto que sí, es que ahí es donde está el kit de la cuestión. Nos merecemos comer bien, nos merecemos disfrutar. Qué Pero bueno, claro, Paola. vivimos en un mundo donde el martirio, el sufrimiento y el dolor es lo que nos hace merecedores de premios, ¿no? Uh-huh. Y al final es un círculo vicioso y es un perro que se muerde la cola. Y necesitamos como que coger esa pescadilla y romperla por algún lugar, ¿no? Comenzar por algún lugar y no, de la noche a la mañana no nos podemos sentir merecedores de alimentarnos bien si no lo hemos sentido antes, pero sí abrirnos a esa posibilidad, porque esa posibilidad es posible y podemos transitarla y vivirla con normalidad. Me parece de un calado muy profundo esto que estás diciendo, y de repente acabo de pensar, Paola, en los atracones, en la culpabilidad que se puede llegar a sentir precisamente justo al hilo de lo que estás diciendo. No merezco sentir placer, no merezco esta comida que como, la engullo hasta el punto en el que luego las dosis de culpabilidad son tremendas, ¿verdad? Claro, y también aquí, Estrella, si andamos un poquito más, cuando tenemos ese tipo de actividades, las respuestas hormonales y las respuestas de nuestro sistema nervioso central, pues son muy, muy rápidas en eso de los atracones, por ejemplo. Sí que llegamos a sentir un poco de placer, pero es tan rápido que al cerebro no le da tiempo, y entonces, claro, es como que vuelvo y repito, como Exacto. Para que ese pequeño estado de placer sea un poco más grande, porque no doy cabida a que si yo me como una manzana, por decir algo, o una hamburguesa, también puedo sentir placer mientras me lo como. Ese mientras no está muy calado en la sociedad. Eso mismo te iba a comentar, Paola, porque, bueno, de hecho yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, decía mucho, vamos a comer sin merecérnoslo. ¿Ah, sí? Decía mucho eso, vamos a comer sin merecérnoslo y... Qué cosa, ¿eh? Sí, bueno, a fin de cuentas es la cultura, ¿no? El pensamiento que se tenía desde aquel entonces. Y sí que es cierto que en algunas ocasiones mi abuela me decía, no comas tanto, pero ¿por qué? Si tampoco estoy comiendo tanto y me gusta comer y me gusta disfrutar. Claro, mi abuela pensaba que la comida era simplemente para sobrevivir y no para y no tanto como para alegrarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi madre me transmitió otro pensamiento muy distinto al de mi abuela, y porque mi madre también es una gran cocinera, lo tengo que decir, aunque no sea profesional, pero es una gran cocinera. Y... Saludos para tu madre. Saludos para mi madre, que nos estará escuchando. La cosa es eso, que bueno, o sea, nos ha transmitido una visión muy diferente. Claro, ¿tenemos que sentir placer con la comida? Claro que sí, pero tampoco podemos caer en el tema, como ha comentado antes Estrella, en el tema de los atracones, porque sí que es cierto que yo en alguna ocasión he vivido eso y no quiero volver a vivirlo. Pues, perdóname que te interrumpa, pero ahí, mira, por ejemplo, yo trabajo mucho el poder que tiene la palabra, ¿no? Y tú decías, tenemos que disfrutar con la comida, bueno, más que tenemos, como tal, como si fuese una obligación, porque entonces también es como que yo llevo a mi cerebro a, tengo que disfrutar, y claro, a veces vivimos en un mundo en donde tenemos 5 minutos para comer, no nos va a dar tiempo ni a ponernos a pensar si disfruto o no disfruto, y también está bien, porque es una vida real en el siglo en el que estamos, ¿no? Claro. Pero eso que decía tu abuela y eso que te transmitía tu abuela, también necesitamos hoy en día comprender que era una realidad con la cual ellos vivieron. No había tiempo para ponerse a pensar en si disfruto o no disfruto, o para filosofar, ¿no? Que claro, es como un poco lo que estamos hablando en esta conversación. Entonces es como que darle espacio a lo que ha sido para poder darle espacio a lo que es y a lo que podemos llegar a tener en torno a la alimentación y a la comida. ¿Y tú crees, Paola, que el buen comer, como el filosofar, está al alcance de todo? Bueno. Acabo de abrir un melón importante. Aquí. ¿Que podría estar al alcance de todos? Sí. Pero desde mi punto de vista y desde mi mirada al mundo, ¿que está actualmente al alcance de todos? No. Porque
y aquí entraría un poco en el privilegio, ¿no? No todos tenemos el privilegio de escoger una manzana o una pera, no todos tenemos el privilegio de poder comer en familia, no todos tenemos el privilegio de estar acompañados, de disfrutar de la compañía. Entonces creo que no está al alcance de todos, y el filosofar también nace de una necesidad de querer saber más, nos están mostrando, ¿no? Y era como que lo que yo decía al principio, yo, de verdad tú me dices, Paola, que puedo sentirme merecedora del disfrute. Esa capacidad de cuestionarnos la vida, hay veces no tenemos ni tiempo y tampoco tenemos ganas y tampoco tenemos acceso a la información para cuestionarnos. Entonces, claro, creo que podría estar al alcance de todos, pero que hoy en día no lo está. Fíjate, Paola, yo escuchándote pienso efectivamente que gran poder tiene la educación, como tú decías al principio, y al mismo tiempo fomentar el pensamiento crítico, esa reflexión. Creo que es una oportunidad para las personas que nos dedicamos a la alimentación y que trabajamos con pacientes, el invitarles a esa reflexión, porque esa pregunta que te está haciendo Javier, yo la pienso y pienso, claro que puede inicialmente no estar al alcance de todos, pero fisiológica y genéticamente estamos diseñados para sentir placer. Es decir, que todo ser humano podría experimentarlo, si bien es cierto que en muchas ocasiones no se fomenta ese pensamiento crítico y esa reflexión en torno a la comida. Totalmente, Estrella. Y ahí es como muchas veces yo también en las sesiones, en las conversaciones, en la consulta, ¿no? O como decía hace rato, ¿no? Porque hay consultas que se hacen en la esquina de un parque. Paola, perdona que te interrumpa, pero es que nos quedamos sin tiempo. Ay, qué pena. Nos quedamos sin tiempo bueno, y no podemos continuar. Paola, muy pronto te tendremos de vuelta porque nos parece muy interesante lo que estás comentando. En la siguiente vamos a seguir hablando, Paola. Muchas gracias. Un gustazo tenerte. Un beso grande. Y a seguir cuestionándonos. Un beso grande. Muchísimas gracias, Paola. Besos. Adiós. Hasta luego. Bueno, y muchísimas gracias también a Estrella por estar con nosotros un día más. Y a nuestros oyentes, no olvidéis que muy pronto estaremos de vuelta con Estrella Rubio en un nuevo programa de Nutrición y Mente, patrocinado por nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y por hoy me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa.